postuló, ahora es una presidenta sin partido, por así decirlo. Entonces, va a tenerlo muy complicado, pero yo creo que es el camino correcto. O sea, yo creo que es el camino correcto porque si actuamos en caliente, por así decirlo, ¿no? En política, cuando se actúa en caliente, no se toman buenas decisiones. Y si ahorita mismo adelantamos para 2023, vamos a tener probablemente un panorama similar. Claro, es continuar con la inestabilidad política. Exacto. Yo creo que todo el 2023 se tienen que utilizar para llevar las elecciones primarias, para también presentar de repente un paquete de reformas que eviten paquete de reformas del sistema político que eviten que se vuelva a repetir todo este caos que ha ocurrido hasta el día de hoy. También para que los políticos que vayan a postular tengan un año de militancia como lo establece la norma para poder presentarse. Entonces, yo creo que para 2024 está bien que se lleve a cabo este adelanto de elecciones. Sin embargo, Dina Boluarte ya dijo ayer en la madrugada que iba a darse este adelanto de elecciones, que iba a presentar el proyecto de ley, pero a pesar de ello las protestas no cesan. Y a saber cuándo cesarán, es decir, la gente lo que quiere es que liberen a Pedro Castillo y que Dina se retire. Yo no creo que esa sea la solución más factible y dudo que vaya a pasar. De repente ocurre en Perú, la verdad es que pueden ocurrir muchas cosas en pocas horas, pero yo espero que cese, ¿no? Que cese la violencia y que Dina al menos se puedan adelantar las elecciones para 2024 con un ambiente más calmado, con un contexto más frío, por así decirlo. Bien. Y entonces, creo que si no hay más preguntas por parte de nuestros columnistas, ¿sí? No, yo tengo alguna. Vos sabés que en la discusión política argentina, ¿no? Siempre miramos el mundo con nuestra perspectiva, siempre nos llama mucho la atención la estabilidad económica de Perú, ¿no? O sea, pese a todos esta sistema de partidos políticos tan fragmentado, digamos, y la falta de consensos, de alguna forma se las arreglan para que la economía, pese a eso, funcione razonablemente bien, desde nuestro punto de vista, admirablemente bien. ¿Qué mecanismos, en tu opinión, generan o facilitan esta estabilidad económica con tanta inestabilidad política? Bueno, en realidad es complicado porque si bien la economía peruana se ha mantenido como una de las, bueno, por así decirlo, una de las mejores de Latinoamérica, las más estables, luego en el día a día, en el bolsillo de los ciudadanos sí se percibe una afectación. Los alimentos han subido de precio bastante en los últimos años, también a razón de la guerra que hubo en Rusia y Ucrania, subió el precio del petróleo, hubo protestas en abril, si no me equivoco, de este año por el alza del precio de los alimentos, fue bastante. Entonces, dentro del país, el panorama económico tampoco es muy alentador, porque hay también incluso una fuga de cerebros. Muchos jóvenes terminan la universidad o el colegio y ya están tratando de emigrar a otros países, o personas que tienen sus ahorros en el Perú y ven que se está pues devaluando y tratan de retirarlo o trasladarse a otros países en este sentido. Entonces, yo creo que a pesar de que se mantiene la estabilidad económica para afuera, luego dentro, en el bolsillo de la gente, sí se está percibiendo un cambio, es decir, sí se ve cómo afecta esta inestabilidad política a la economía particular. Vos misma decidiste estudiar tu carrera en Madrid y ahora estás viviendo en Bélgica. ¿Tu decisión fue a causa de la situación de tu país o cuáles fueron los motivos que te llevaron a estudiar en el extranjero? No, en realidad yo migro mucho antes, en el año 2015, o sea, antes de que por ejemplo, subiera Pedro Pablo Kuczynski cuando todavía estaba Ollanta de presidente. Yo migro por otras razones, bueno, porque siempre quise estudiar en el extranjero, pero como estudiante extranjera, estudiante peruana, sí te puedo decir que vi ese cambio, es decir, que vi cómo empezaron a llegar más y más y más
peruanos a estudiar al extranjero. Cuando yo recién llegué no percibí tanta gente peruana en el extranjero. Obviamente la había y la hay, pero fue como que de un año a otro el número aumentó muchísimo más. Ahora hay muchísimos estudiantes, sobre todo en maestría, o que simplemente pequeñas familias que deciden probar suerte, ¿no? Y se mudan a Europa o a Estados Unidos o a otros países para, bueno, un futuro mejor, por así decirlo. Muy súper, súper interesante, y me parece que la charla con vos nos aportó un montón de datos que nosotros no teníamos, porque no es un tema que se haya abordado muy a detalle en los medios tradicionales, así que te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo. Allá donde estás ahora en Bélgica es muy tarde, así que muchas gracias por el espacio y la predisposición. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer poder comentarles un poco de lo que está pasando en Perú, y nada, será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. También comentarles que Valeria es cofundadora de una consultora política llamada Strategos Firm, que tiene su Instagram. Ahí también todo el tiempo están hablando sobre datos muy interesantes de comunicación política y demás, así que pueden seguirlos. Muchísimas gracias, Valeria, por tu participación. Estamos hablando. Adiós. Muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué interesante, ¿no? La charla que tuvimos con Valeria. Siempre está bueno que un profesional nos hable de su propio país. Siempre tiene un nivel de detalle que siempre viene bien para entender las situaciones en las que no estamos familiarizados. Sí, y estuvo bueno también este contraste que hizo cuando Jero le preguntó sobre la estabilidad económica, cómo uno los ve desde afuera y cómo ellos se perciben desde adentro. Esa diferencia que hay, la verdad que está muy buena también tener el punto de vista de alguien que, bueno, si bien ella no lo vive de primera mano porque vive en Bélgica, debe tener familiares que lo viven de primera mano, se comunica y entiende cuál es la realidad de su país. Claro, la diferencia entre lo macro y lo micro siempre está. Sí, de todas maneras, es curioso, digamos, como pese a eso, la macro, aunque sea, sí tiene alguna estabilidad en Perú. Bueno, alguna institucionalidad en lo económico sí les garantiza por lo menos ese piso macro que es interesante para, bueno, sobre todo es nuestra experiencia, ¿no? Ver qué es lo que están haciendo bien para que por lo menos tengan estabilidad macro. Claro. Y también tuvo uno este aporte que nos hizo de ver cómo en la primera ronda electoral gana uno, el Congreso se conforma en base a esa victoria de ese uno, y después en la segunda ronda electoral se da vuelta y queda un gobierno dividido con un presidente de un color político, un Congreso del otro, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. En las últimas elecciones ganó el que en 2019 el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, no creo cuál es el nombre que adoptó, el Frente de Todos, ganó en la primera ronda y ganó en la segunda. Claro, es por eso que en nuestro diseño constitucional nosotros elegimos el Congreso no todo al mismo tiempo, sino que se elige parcialmente, para que no suceda justamente esto de lo que hablaba ella. Sí, bueno, me acordaba eso de O'Donnell. O'Donnell hablaba del juego imposible y le hablaba de Argentina, ¿no? Cuando hay una primera minoría que, digamos, consigue más cargos en el Congreso, pero no le alcanza, primera minoría, pero no les alcanza para enfrentar a todos los demás, que son los que les ganan en segunda vuelta en una coalición que después no puede gobernar. Esto no nos ha pasado, bueno, veremos qué nos depara el destino. Y lo otro me pareció muy interesante, esta idea, ¿no? De, bueno, hay que esperar al 2024. ¿no? Faltan 2 años. Un año entero, un año y medio. de cuando les explota la situación en el día a día, ¿no? Es muy difícil, incluso uno lo dice como politólogo, ¿no? Digamos, uno plantea, no, los procesos institucionales llevan su tiempo, se requiere un año mínimo. Sí, pero necesitas resolver ya. Entonces, por ahí los tiempos políticos no coinciden con los tiempos institucionales. Entonces, y esto Perú puede esperar un año. Que la actual presidenta se quedó sin partido, y así quedó sin el apoyo de su partido,
cómo gobernás. Ya de por sí no tenés la mayoría en la Cámara, imagínate si encima no tenés el apoyo de tu partido. Sí, mira, es similar a lo que le pasó a Duhalde, ¿no? Acá, que ahí lo que se votó fue justamente una ley de acefalía para facilitar, un mecanismo que posibilite construir una mayoría, no sé si fuerte, pero por lo menos una mejor mayoría para poder gobernar. Digamos, uno, le escucho con mucho respeto a un peruano, ¿no? Pero uno desde afuera, uno dice, y si no pueden hacer algún mecanismo que dé respuestas más rápido, parece difícil de imaginarse que puedan esperar tanto. Nos falta un poco charlar más de otros factores, ¿no? Bueno, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, o sea, si hay los sindicatos, digamos, si hay alguna institucionalidad que pueda dar un mínimo marco, porque si no parece muy difícil. Claro, se está dando como un vacío de poder, porque a pesar de que el cargo está, hay un titular en el cargo que es la vicepresidenta de Castillo, que decía ella, su cargo se ha vaciado de legitimidad cuando tiene un pueblo que se le ha vuelto en su contra y que la trata incluso de traidora. Es una situación un poco difícil de resolver, así que vamos a tener los ojos puestos en Perú a ver cómo viene desarrollándose la situación y cuáles son los mecanismos que resuelven para ver si pueden pacificar un poco la sociedad peruana. Ojalá se pueda encaminar esto en Perú porque es un país muy, muy querido, muy cercano, y también uno se mira en ese espejo, ¿no? Cuando no se logran construir mayorías y consensos, perdemos todo, ¿no? Así es. Así que, ahora para encarar la última parte de nuestro programa, vamos a retomar lo que había empezado Santi antes de que llegue nuestra invitada, que es la visita de Xi Jinping al Golfo Pérsico. Exactamente, como les comentaba hace un ratito, el presidente de China visitó los países del Golfo Pérsico y, por supuesto, la visita más importante fue la que realizó Arabia Saudita, en la que se reunió tanto con el rey Salmán como con el príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman. De la reunión entre el jefe de Estado chino y el jefe de Estado saudí, es decir, el rey, se dictaminó que, en realidad se dio a conocer que se había firmado un acuerdo integral estratégico que incluía distintos ámbitos, distintos campos que son estratégicos justamente para ambos países, pero la reunión que tuvo más repercusión a nivel internacional fue la reunión que tuvo con el príncipe heredero, que es el gobernante de facto en Arabia Saudita. Es la primera vez, les recuerdo que ya se los había comentado, pero recordarles que es la primera vez que rey y primer ministro no coinciden, porque en general ambos cargos recaían en la misma persona, pero en un reacomodamiento de gabinete que hizo el rey, decretó que su hijo, el príncipe heredero, fuera el primer ministro. Te hago un pequeño parate para un dato de color. Dale. ¿Se acuerdan que cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, se había dicho que el príncipe heredero le había prometido a todos los jugadores un Rolls Royce por la... Sí, un Rolls Royce Phantom. Phantom por la victoria. Bueno, esto se desmintió, era fake news. Así que siempre la historia de príncipes son divertidas, no van a tener un Rolls Royce. No, los mismos jugadores desmintieron esto, les dijeron que es un disparate y no fue así. Medios internacionales también dijeron que esto eran fake news. Pero eran bastante creíbles igual las fake news. No, mismo salió en todos los diarios deportivos habidos y por haber. Acá en el diario Olé, que es el que se suele leer en Argentina, salió, y en otros diarios españoles, todos, Marca, salió y... Sin miramientos, todo el mundo empezó a darle... Es más, me estoy enterando que no se lo van a regalar. No sabía. Totalmente me estoy enterando. Ha sido víctima de las fake news. Me parece injusto, yo creo que se lo merece. Sí. Pero desde acá, desde Argentina, le queremos decir al príncipe heredero ¿qué le hace un Rolls Royce? Que se fije 11 de Rolls Royce. ¿Qué le hace? ¿Cuántos? 11, 26 Rolls Royce. Sí, es una de las personas más ricas del mundo. Además seguro le hacen precio por 26.
Bueno, continuamos. sí, continuamos con Con la visita. China dijo, o sea, el presidente dijo oficialmente que durante los próximos 3 a 5 años China iba a colaborar con el desarrollo de distintos sectores de la economía, de las economías de los países del Golfo, principalmente importando petróleo crudo, que recordemos China es el máximo importador de energía del mundo, y Arabia Saudita es el máximo exportador de petróleo crudo en el mundo, con lo cual hay no solo puede haber, sino que ya hay una alianza muy fuerte, no solo en petróleo crudo, sino también aumentar las importaciones de gas natural licuado para China. Recordemos, Qatar, el máximo exportador de gas natural licuado del mundo. Y también el presidente está intentando hacer una movida que por ahí Jero nos puede decir cuál es la implicancia práctica de esto, que se fijen los precios del gas natural licuado y del crudo en yuanes, o sea, en la moneda china, en vez de en la moneda estadounidense. ¿Cuál pensás, Jero, que es la implicancia internacional, simbólica, política de esta movida? Tiene una enorme importancia económica. Digamos, recordemos, digamos, no todo, una gran parte del comercio internacional es en dólares. Esto es lo que genera, pensémoslo para el comercio argentino, digamos, cuando un argentino quiere comerciar con un chino, tiene que vender pesos, comprar dólares y con esos dólares comprar yuanes, ¿no? Entonces todo el comercio, o una gran parte del comercio internacional está intermediada por el dólar. Esto básicamente es un negocio para el dólar, para el país que emite el dólar, porque lo hace que circule muchísimo más y se valorice. Entonces China, desde hace mucho tiempo, está tratando de desplazar, digamos, al dólar, por lo menos en los negocios, digamos, con sus socios comerciales. Entonces, que sus socios comerciales no le compren dólares a los norteamericanos para después pasárselos a los chinos, sino que directamente compren yuanes. Esto que parece bastante intuitivo y fácil de concretar, hasta ahora no ha ocurrido. Digamos, China, no la quiero complicar mucho, pero digamos, o sea, tiene dos dimensiones. Hay una dimensión cambiaria. Entonces, digamos, si vos no tenés una moneda estable, que los chinos no la tienen, bueno, nadie quiere tener tu moneda, entonces nadie quiere comerciar en tu moneda. Entonces, en general el mundo por ahora sigue apostando y respaldándose en el dólar o en el euro. Entonces, por más que China es la principal potencia comercial, no utilizan el yuan como moneda ni de comercio ni de reserva, ¿no? Argentina en esto es medio raro porque sí usamos una parte de nuestras reservas están en yuanes. Pero bueno, entonces lo que está haciendo China desde hace tiempo es tratar de hacer acuerdos, ha firmado muchos acuerdos, pero no se han concretado en la misma medida para que directamente el comercio se haga entre la moneda local de sus socios directamente a yuanes. Si lo lograra, afectaría significativamente a los que usan las otras monedas y a los que emiten esas monedas, que son básicamente Estados Unidos con el dólar y Europa con el euro. Sí, está intentando, por así decirlo, consolidar su liderazgo mundial económico con esto, que de repente se empieza a usar el yuan como moneda corriente de exportación e importación. Sí, yo diría, o sea, claramente lo que tenemos es una disputa por el liderazgo, digamos. O sea, consolidar, China claramente no, digamos, no tiene la hegemonía económica, forma parte de pequeños pasos que da en dirección a eso, y si lograr, cada paso que logra en esa dirección afecta el liderazgo que sí tiene hasta el día de hoy en lo monetario, clara e indiscutiblemente Estados Unidos con el dólar, y en un segundo puesto la Unión Europea con el euro. Muy lejos viene, o sea, la potencia comercial y económica que tiene China no se refleja por ahora en lo monetario. El yuan no tiene referencia todavía a nivel internacional relevante, pese a que sí lo tiene a nivel comercial. Bueno, buenísimo esa fue más aclaratorio. Sí. Y también no es inocente la moneda que se usa para las transacciones internacionales. Por supuesto que esto, como decía Jero, también tiene aparejado una cuota de poder y de liderazgo detrás. Es muy simbólico.
también. Exactamente. Bueno, y entre esa serie de acuerdos integrales estratégicos, esa alianza integral estratégica de la que hablaban los jefes de Estado de ambos países, encontramos acuerdos no solo en términos de petróleo y gas natural licuado, sino también en otros ámbitos como invertir en energía verde, en tecnologías de la información. Hubo también mismo un acuerdo, no un acuerdo, sino un memorándum con Huawei, la empresa de China de tecnología, sobre sistemas de computación en la nube y también construcción de complejos de alta tecnología en estas nuevas ciudades saudíes faraónicas que uno las ve en los videos y dice cómo van a construir una ciudad de estas características. Y bueno, si buscan los videos en YouTube pueden poner NEOM, Arabia Saudita, lo buscan y el proyecto es una locura, una ciudad que tiene más de alrededor de 170 kilómetros de largo, una bestialidad. Esto, Santi, para la próxima, contanos bien en detalle porque es súper interesante. Yo lo he leído un poquito, pero amerita mirarlo más despacito porque realmente parece, digamos, por un lado faraónico, pero por otro lado extraordinario como la transformación del medio ambiente que van a hacer. Sí, lo podría traer en próximas ediciones. Bueno, y ante esto, por supuesto, Estados Unidos mira preocupado. Primero, no solo esta alianza con Huawei, ya que la competencia por el 5G, ya se está empezando a hablar también del 6G entre las empresas chinas y las empresas estadounidenses, es un hecho, sino también este acercamiento cada vez más de China a distintos aliados estadounidenses, en este caso Arabia Saudita y los países del Golfo. Preocupa a Estados Unidos que no le puede torcer el brazo al príncipe heredero, que fue en julio a buscar recortes de precio del petróleo, no lo consiguió. Después la OPEP decidió reducir la oferta de petróleo a partir de noviembre para aumentar el precio. Estados Unidos no pudo hacer nada. Y bueno, el gobierno de Biden se muestra no pudiendo negociar y torcerle el brazo, como dije, al príncipe heredero. También una cuestión, la última de esta visita que hizo Xi Jinping al Golfo Pérsico, que me parece importante resaltar, es que se estableció el Centro de Excelencia China-Golfo Pérsico para la seguridad nuclear, lo cual me parece que tiene una relevancia, ya que Arabia Saudita está intentando desarrollar su propio programa nuclear. Cuenta con alrededor del 1,4-1,5% de las reservas actuales de uranio, con lo cual están intentando explotarlo, y esta alianza con China puede traerle beneficios para el desarrollo de su programa nuclear. Mira, puedo meter otro datito de color, ya que nombraste a Huawei. Se dice Huawei y son dos hansis chinos, porque como saben, el mandarín no tiene el alfabeto occidental, sino que tiene ideogramas que no tienen un significado solo, sino que es un idioma contextual, se entienden en tanto están todos juntos. Y en Huawei son dos, Hua y Wei. Hua quiere decir hablar, comunicar, como les digo, no es un significado específico. Y Wei quiere decir conjunto de personas, gente, así que la traducción de Huawei sería gente que habla, y es una compañía de teléfonos, así que está bueno el datito. Es como un rompehielo para alguna date que tengan. ¿Sabías que Huawei es gente que habla? Bueno, y ahora, dejando el dato, el SOE-fact, el datito de color de lado, vamos a pasar a un tema más que trajo Jero para hablar hoy, que también se vincula con China, ya que estábamos hablando de Xi Jinping, que también hay conflictos comerciales ahora entre la Unión Europea y China. Sí, igual me gustó lo de SOE Facts. Lo tenemos que poner como una columna estable. El SOE Facts. Sí, digamos, a ver, para cerrar un poquito, digamos, el gran competidor o uno de los grandes competidores de las economías del Golfo para venderle gas a China es Estados Unidos. Con lo cual, cada acuerdo que hacen los chinos, y además si vemos el mapa, el Golfo Pérsico le queda bastante más lejos que Estados Unidos, con lo cual, interesante. Bueno, entonces el hecho es,
A ver, en el marco, digamos, de tratar de seguir estos síntomas de cómo se encaminan los conflictos entre las grandes potencias, una de las discusiones que está claramente en el escenario es esta idea de un mundo basado en reglas de juego, ¿no? Entonces, si el mundo está claramente basado en reglas de juego, la discusión es quién las pone y qué pasa si no las cumple. Entonces, si uno tiene que ver, digamos, las grandes instituciones, digamos, que ordenan el mundo hasta el día de hoy, hablamos del Consejo de Seguridad en términos políticos, digamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Son las grandes patas en las cuales se apoya el orden, ¿no? Entonces es interesante lo que está haciendo Europa en este sentido, que es lo que les quería contar. Europa ha denunciado a China ante la OMC, ahora el 7 de diciembre, le abrió lo que se llaman 2 paneles, ¿no? O sea, dos denuncias sobre temas en las cuales se acusa a China de violentar las reglas comerciales aceptadas por China. Ahora, ¿cuáles son estos casos? Por lo menos vamos a hablar de una porque tenemos poquito tiempo, el otro se las cuento la próxima. ¿Por qué ha denunciado a China? Uno de los casos la ha denunciado por el incumplimiento de las reglas generales de comercio con Lituania. Ajá. Lituania, un país europeo en el cual se enfrenta a una situación muy curiosa. Lituania tiene relaciones comerciales con China desde que es un país independiente, con cierta normalidad, y el año pasado tomó la decisión de habilitar una oficina comercial en su capital con el nombre de Taiwán. Entonces, como ustedes saben, o muchos saben, digamos, Taiwán es un país que no está aceptada en la Organización Mundial de Comercio por la presión china. Muy pocos países, creo que quedan 7, que reconocen a Taiwán como un estado independiente. Y entonces hay como eufemismos que utilizan para relacionarse comercialmente con Taiwán, que lo hacen todos los países del mundo. Entonces, básicamente lo que tienen es lo que se llama una oficina comercial en Taipei. Uh-huh. ¿Qué significa esto? La relación comercial con Taiwán. Claro. Pero no la llaman así para evitar un conflicto con China. Porque sí suscriben al principio de una sola China, Lituania. Claro, bueno, muy bien. Esta es la cuestión de fondo. Entonces, que para evitar tener un conflicto con China, algunos países explícitamente, o por lo menos tácitamente, reconocen esta pretensión de China de ser un solo país, utilizando un eufemismo para vincularse con Taiwán. Bueno, por razones que a primera vista parecen ingenuas, cosa en la cual yo no creo, pero Taiwán, en vez de abrir una oficina con el nombre de Oficina Comercial de Taipei, dijo Oficina Comercial con Taiwán. Uh-huh. Parece muy sutil, pero los chinos son muy poco afectos a las sutilezas. Entonces empezaron un boicot muy significativo con Lituania, un boicot político y un boicot comercial. Y esto básicamente es la cuestión comercial. Entonces, ¿qué hizo China? Básicamente rompió uno de los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio, que es lo sacó a Lituania como país de origen reconocido. O sea, ¿qué significa? Nada fabricado en Lituania puede entrar a China. Sí. No lo reconoce como un país de origen. O sea, no está en la lista. Vos querés cargar, quiero vender desde Lituania, te dicen, no figura, no existe, no lo puedes mandar. No solo esto, sino que inclusive está deslistando a las empresas que incluyen partes fabricadas en Lituania en productos fabricados en otro país y que lo mandan a China. O sea, si un producto alemán incluye piezas o partes hechas en Lituania, no puede entrar a China. Claro, a todo o nada los muchachos. Un boicot muy significativo de China, que en algún punto puede sorprender poco, pero es una violación muy significativa de un principio muy básico de la Organización Mundial de Comercio, que es comerciar o no, pero no puedes bloquear el comercio. Entonces China claramente está bloqueando el comercio, como una sanción política. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo la Unión Europea? El reglamento, ¿no? Entonces le hizo una denuncia a China por bloquear comercialmente a Lituania. Entonces, va a seguir el procedimiento va a ser largo, pero acá es lo interesante, porque si tiene todas las perspectivas de ganar, porque China no puede, no hay un argumento, además China no argumenta que es una cuestión comercial o que no le funciona la base de datos. Dice, es una cuestión política y hasta que Lituania no
afloje, digamos, no le vamos a vender. El comercio entre China y Lituania se cayó un 80%. O sea, han destruido el comercio, han logrado romper el comercio con Lituania. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona en un mundo con reglas? Bueno, te hacen una denuncia, la OMC te dice, tenés que cumplir, y China debería, digamos, cumplir el fallo de la OMC, que todos se imaginan para qué lado va a salir. Pero los fallos de la OMC no son vinculantes, ¿o sí? Sí, son vinculantes. Sí, son vinculantes para Son vinculantes y te generan, digamos, si la OMC tiene el poder para los países que aceptan sus reglas. Por eso esta es la cuestión de fondo, en la cual te imponen multas crecientes hasta que vos cumplas el fallo. Por supuesto, nos estamos adelantando un montón, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el fallo, qué tipo de sanción le genera, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy interesante porque va a poner a prueba el discurso de todas las partes. Porque China dice un mundo basado en reglas de juego y apoya la OMC y apoya el orden liberal en lo comercial. Después podemos discutir un montón de cosas. Entonces, si este caso llega hasta las últimas instancias, que hay que verlo, bueno, va a poner a prueba la honestidad en algún punto de la posición china de cumplir las reglas de juego en lo comercial también. Porque China lo que dice, bueno, en lo político, sé yo, pero en lo comercial denuncia a Estados Unidos. Bueno, por eso es muy interesante esto, porque ahí se queman los papeles, ¿no? O sea, si el fallo sale y el fallo no es acatado, se acaba el discurso de un mundo basado en reglas de juego. Claro, así que está en juego la legitimidad internacional de China, básicamente. Y de las reglas de juego. Claro, Sí. Es un leading case, ¿no? Esto es lo que se llama a nivel internacional un leading case. Bueno, este discurso está muy bien, en general todo esto no llega a un conflicto abierto, siempre se buscan, bueno, esto es la Unión Europea, y esto forma parte del conflicto entre la Unión Europea y China, decir, bueno, ok, cumplir la regla de juego, esto que decís en todos los discursos, bueno, esta es una regla de juego, no la estás cumpliendo, te denuncio, veamos si el sistema funciona, y si el sistema funciona, bueno, vas a tener que cumplir, y China buscará otra forma, digamos, de boicotear a Lituania, porque obviamente no es un principio del derecho internacional tener que respetar a una sola China. Así es. Bueno, y súper interesante esto que nos traes, y seguramente vamos a estar siguiendo el caso, a ver qué pasa de aquí a futuro. Y bueno, por hoy nos quedamos sin tiempo, así que les agradezco muchísimo por estar, como siempre, del otro lado, y también a nuestros grandes columnistas, Santiago y Jerónimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches nos vemos. todos. Que tengan buenas noches. Desde la ciudad de Buenos Aires,